fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional, líderes para el bien, líderes para el bien. Seguimos con ustedes, líderes para el bien, la fuerza de la verdad, conceptualizando y más, el soberano mandante, el interés nacional. Yo sé que este es un tema que quienes mejor lo manejan desde la óptica puramente técnica son los economistas, y por eso puedo ver las cosas un poco desde afuera, más como un administrativo financiero que como un economista. Así es que los amigos economistas que quizá me escuchen puedan darme la razón o quitármela o aclarar temas que nosotros pensamos estaremos exponiendo en este momento. Cuando hablamos de crecimiento económico, muchas veces la gente no sabe cómo consolidar la información para entender el por qué una economía crece, cuándo se estanca, cuándo decrece, cómo realmente se produce el valor agregado, cuáles son los sectores que realmente contribuyen y por qué contribuyen a ese crecimiento económico. Y si usted se va a una empresa, a la microeconomía, a una empresa, cuando una empresa crece, y usted entonces comprende esa parte, se va a dar cuenta que cuando usted sume el crecimiento de todos los sectores y de todas las empresas y de todos los actores que inciden en esos sectores, esa sumatoria global le va a dar a usted una información que le va a permitir comprender cuál ha sido el crecimiento económico que se ha tenido, porque evidentemente hubo un crecimiento económico en un periodo anterior, y lo que se comienza a obtener nos permite hacer una comparación y establecer un porcentaje de qué distante estamos de lo que fue la productividad, el crecimiento anterior. Las ventas en las empresas, cuando las ventas suben, cuando se incrementa el volumen de ventas en las empresas, pues se puede dar de dos formas. Porque un producto comienza a tener mucho más demanda, porque a la gente le ha gustado y comienza a comprar más el producto. Se confirma la información de que el producto existe y distintos mercados locales comienzan también a generar nuevas ventas en los diferentes puntos de venta que existen. Si es un producto, por ejemplo, de consumo masivo, pues probablemente en los distintos supermercados, pequeños mercados, pues usted va a encontrar ese producto, y si a la gente le está gustando, donde quiera usted va a ver que el producto aparece y más unidades se venden. En la medida que el producto se va vendiendo y se va agotando el inventario, entonces se van produciendo ajustes de precios y el precio comienza a subir, y también se produce un volumen de venta mayor con el incremento de precios. Por eso usted ve que a veces el Banco Central dice la meta de inflación, porque cuando hay inflación es porque incrementan los precios. Cuando los precios incrementan, se genera un valor adicional en los ingresos de los actores económicos, que son las ventas, y cuando hay más ventas, entonces hay más ingresos. Desde el punto de vista de lo que es la creación de riqueza por parte del empresario, automáticamente eso impacta a la finanza pública, porque hay más recaudaciones como consecuencia de que el impuesto que se cobra sobre un valor mayor de las ventas genera más ingresos al Estado. Fíjense entonces cómo usted ve que hay prácticamente una combinación entre un crecimiento en los sectores económicos en cuanto a las ventas, y cómo ese crecimiento tiene un impacto en las finanzas públicas. Evidentemente, a mayores ventas, es muy probable que las empresas tengan mayores beneficios. Cuando resten a las ventas los costos y los gastos, van a tener una utilidad antes de impuestos que va a ser mayor. Por lo tanto, el pago
en cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta, sería mayor, pero también por tener mayores unidades vendidas y un valor mayor de las ventas, vas a tener más ITEVIS pagados. Y también cuando se generan mayores utilidades en una empresa, eso suma, incrementa el valor total de los activos. Entonces también el impuesto a los activos, que es una recaudación que recibe el Estado, también suma. Fíjense cómo todo esto se va desarrollando, pero eso es impuestos que se le van aplicando al empresario. Pero también, al haber más consumo, desde el punto de vista de ese boom, de esa bonanza que está teniendo ese producto en el mercado, también hay más consumidores, y cada vez que los consumidores compran el producto y le entregan esa factura ahora electrónica al cliente, automáticamente se descuenta el ITEVIS que también ese negocio tiene que pagar. Es decir, que estábamos hablando en principio del empresario que produce o que importa y le vende esas mercancías a los supermercados. En ese proceso transaccional al por mayor se daban esos ingresos, impuestos que yo mencioné hace un momento. Pero cuando se revende la mercancía al consumidor final, ocurre lo mismo. Estas empresas, que son los supermercados, generan su propia riqueza, sus propias ventas, venden más o venden menos, dependiendo del movimiento de sus inventarios, y también tienen un aporte en cuanto al crecimiento económico en sentido general. Ahora, ¿qué sucede? Independientemente de esto, cuando se producen situaciones donde los ingresos fiscales del gobierno no son suficientes, y entonces obliga a cambios, ¿verdad? En cuanto a las tasas impositivas o a la creación de nuevos impuestos, como usted le quiera llamar, con el objetivo de lograr mayores ingresos fiscales. Entonces, ese paquetazo fiscal, que es como la gente le llama, o esa reforma tributaria o fiscal, pues entonces implica un costo adicional al costo que tenía de fabricación o al costo de venta que tenían las empresas en ese proceso de producción, comercialización de sus bienes y servicios. Al incrementarse el impuesto, los costos incrementan y automáticamente el empresario se ve obligado, por los compromisos que venía asumiendo con los shareholders, es decir, con los tenedores de las acciones, que son los inversionistas de la empresa, de lograr ciertos beneficios para poder pagarle dividendos acordados en base a un plan estratégico, en base a un presupuesto, un plan operativo, un business plan, como le llaman. Y todo el mundo apuesta a eso. Entonces, cuando viene el proceso de cierre de trimestre o de año, ya hay que tomar decisiones y ahí se pasa revista. Ahí vienen los auditores, vienen los informes, vienen las asambleas ordinarias y extraordinarias, y allí los accionistas conocen de los resultados y toman decisiones importantes en ese sentido. Cuando los impuestos son incrementados, los costos son incrementados y el precio de venta normalmente pues también se impacta. ¿Qué pasa con los precios? Que no es lo mismo el incremento de precio para un bien que la gente como quiera lo va a consumir, automáticamente se mantiene más o menos en las unidades que se venden, aunque el precio aumenta. El cliente tiene la necesidad de comprar el producto independientemente de que el precio haya subido. Por ejemplo, el agua potable, que aquí se ha criticado porque el precio fue incrementado dramáticamente, el precio de los botellones de agua. La gente tiene que comprar y consumir agua. Y ahora con estos calores, más agua que antes. Entonces, aunque el precio ha subido, prácticamente se ha duplicado, la gente sigue comprando la misma cantidad de agua. Aunque la gasolina ha subido, la gente que se transporta en su vehículo y que tiene que moverse para ir al trabajo, para llevar a los muchachos a la escuela, recogerlo, etcétera, y hacer sus gestiones naturales, normales, semanales, compra la misma cantidad de combustible al mes porque necesita moverse y transportarse. Es decir, que no tiene un impacto de yo voy a comprar menos porque me han subido el precio. Esos productos
que como quiera la gente lo compra, son bienes inelásticos. Por ejemplo, otro ejemplo que es muy común, un medicamento. Ustedes toman un medicamento para la presión arterial, que lo tienen que comprar todos los meses. Aunque suba el precio, si usted tiene controlada su presión con ese medicamento, y salvo que el doctor le pueda indicar otro que haga el mismo trabajo más barato, usted va a seguir comprando ese medicamento y va a conseguir el dinero faltante por el incremento de precio para entonces comprar el producto. Pero distinto a este tipo de producto, hay otros productos que automáticamente suben el precio y la gente deja de comprarlo. Entonces, caen las unidades de venta de esos productos. Como consecuencia del incremento de precio, la gente dice, bueno, ahora voy a comprar menos de este producto, menos de aquel producto. Si yo compraba una caja de galletas completa, voy a comprar media caja. Si yo compraba tantas libras de azúcar, 10 libras, voy a comprar 5. Si yo compraba tantos paquetes de carne, si compraba 6, voy a comprar 4. Y voy a partir los paquetes para que me rindan. Es decir, que la gente comienza a comprar menos de lo que compraba. Automáticamente, cuando eso se generaliza, porque la gente tiene que sobrevivir, se generaliza, entonces las unidades de venta caen, aunque hayan incrementado el precio. Entonces el valor total de la venta no se incrementa en la misma proporción, y lo que se pensaba conseguir con impuestos adicionales tiene un efecto contrario como consecuencia de los rendimientos decrecientes que se han propiciado en esta misma situación. En ese sentido, entonces, el crecimiento económico que se puede estar proyectando, y es el tema que estamos nosotros queriendo desarrollar, pues puede ser menor como consecuencia de una decisión de compra más inteligente por parte de los consumidores, que como consecuencia del incremento de precios, que viene como consecuencia de los impuestos adicionales por el incremento de los costos. Entonces compro menos. Al comprar menos se convierte en un círculo vicioso. Y por eso es que usted oye ese fenómeno de estancamiento con inflación, siendo el estancamiento el efecto que se da en las unidades que se dejan de comprar, y la inflación por el incremento de precios que se produce. Y por eso muchas veces las medidas que se toman para corregir el tema del estancamiento y reactivar la economía, entonces eso genera inflación. Y muchas veces las medidas que se toman para controlar esa inflación, entonces crea el estancamiento. El estancamiento que se crea como consecuencia del incremento de precios lo acabamos de ver ahora en estos comentarios. Pero si para reactivar la economía tenemos que sumar más impuestos, estamos entonces en un círculo vicioso, que realmente nos puede llevar a un punto donde el estancamiento puede ser mayor y donde el impacto socioeconómico y en la calidad de vida de la gente pues puede llevar a la gente a protestas y a que se pierda entonces ese clima de negocio, que es lo que se necesita tener y mantener conjuntamente pues con la seguridad jurídica que un pueblo o una nación puede tener para ser atractivo hacia los inversionistas y que entonces nuevas empresas puedan venir al país. Pero ¿qué resulta? Que estamos viendo que tenemos distintos modelos de negocio, y nosotros podemos pensar, y en estos días veía a alguien que tocaba el tema, porque este es un país que tiene exportaciones, que el turismo, etcétera, y yo me preguntaba, ¿cuál es el modelo de negocio en la masa crítica? ¿Qué porcentaje, o mejor dicho, se entiende que el porcentaje mayor de los turistas que llegan al país vienen como consecuencia de paquetes turísticos que son comprados a los operadores turísticos casi siempre fuera del país? Gente que se dedican a ser tour operadores, que pueden estar en España, que pueden estar en Estados Unidos, en Miami, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, Alemania. Están en contacto con agentes locales, pero los agentes locales reciben una comisión y el dinero fuerte de la venta de los paquetes turísticos están fuera del país. Y entonces esos hoteles, esas grandes cadenas de hoteles tienen un hotel principal en alguna parte del mundo, tienen su equipo
que hace sus negociaciones de esos grandes paquetes turísticos y saben que vendrán a República Dominicana una cantidad de turistas. Esos tour operadores amarran su negocio fuera. Y el manejo que muchas veces se da es que ese dinero es pagado fuera del país y para poder cubrir los costos y los gastos locales, sencillamente se hace una remesa calculada en base a la necesidad real que se tiene del momento, pero la mayor cantidad de dinero se sigue quedando fuera. Eso significa que la inyección de dólares a la economía no es tan grande, y como no es tan grande, se produce un fenómeno. Eso pasa también en Zona Franca. Zona Franca, el negocio se hace fuera del país, el cliente está fuera del país, y entonces la facturación se hace fuera del país, el pago lo recibe la empresa que está fuera del país, y la Zona Franca que tenemos aquí, que tiene 200 empleados trabajando, que tiene un equipo administrativo, 10 personas o 15 personas más, mantenimiento, 10 personas más, que ellos, y ahí que se encuentra con 300 empleados por todo. Y tiene una planta física que tiene energía eléctrica, servicios que necesita, transporte, ese tipo de cosas que se necesitan para poder operar. Entonces tienen su presupuesto bien calculado, y esa empresa que está radicada fuera del país, que es la casa matriz, sabe que trimestralmente la Zona Franca que tiene en Santo Domingo pues tiene una cantidad específica de dólares que son su consumo, que son sus costos y gastos del mes o del trimestre. Y esa remesa es la que se envía quizá con un excedente de un 5 o un 10% adicional por algún imprevisto. Pero el grueso del dinero ya lo pagó el cliente, o ya pagó un avance significativo el cliente con el cual hace rato se puede cubrir los costos. Cuando el cliente, cuando la casa matriz recibe el total del pago, ese dinero, un 80% fácilmente se queda fuera de la República Dominicana. Y lo que llega al país es la parte que se necesita para cubrir los costos y los gastos. ¿Cuál es la contribución entonces de estos sectores económicos a la economía cuando la cantidad de dólares que se queda fuera es mucho menor? Muy sencillo, el tema de la mano de obra barata, que es uno de los puntos cardinales que hace competitivo o atractivo a un inversionista para abrir una zona franca en el país. Entonces, cuando uno ve las cosas así, uno puede preguntarse realmente cuáles son esos beneficios que supuestamente se está dando, y podemos ver la gran contradicción que se da entre las empresas manufactureras, distribuidoras y comerciales del país en cuanto a lo que significa el incremento de la prima del dólar en el país. Mientras una empresa manufacturera tiene un costo primo con un alto porcentaje de incidencia de productos importados, materia prima, material de empaque, maquinaria, todo eso es importado, y entonces cuando sube la prima del dólar, a ellos les cuesta más poder fabricar. Pues no importa que fabriquen un volumen importante, cuando dividen el total facturado, el total producido por lo que costó producirlo, ellos obtienen el costo unitario. Ese costo unitario se le multiplica como consecuencia del incremento que se da en la prima del dólar. Cosa muy diferente ocurre, por ejemplo, como en los casos que estábamos hablando de Zona Franca, y yo creo que en la misma hotelería. En la medida en que la prima del dólar sube, ellos se benefician. ¿Por qué se benefician? Primero, porque venden en dólares fuera. Segundo, porque tienen que enviar menos dólares al país para cubrir los costos y los gastos que se pagan en pesos dominicanos, con una depreciación de la moneda, que sabemos que el poder adquisitivo de la moneda pues tiene un impacto y lo va depreciando. Entonces, enviando menos dólares, se puede pagar la nómina cuando la prima del dólar sube. Mientras a Zona Franca y a Turismo le conviene que la prima del dólar se dispare, a las empresas que fabrican, a los productores nacionales, les perjudica grandemente. Ahí está el gran dilema que muchas veces podemos ver con el tema. Entonces usted se encuentra con las remesas que siempre se toman en cuenta para hablar del crecimiento económico del país, cuando las remesas realmente no es producción local, no son servicios que se están ofreciendo, no se está generando valor desde el punto de vista económico, pero ingresan moneda dura que también ayudan a estabilizar un poco el tema de la inflación y a estabilizar un poco el tema de la prima del dólar. Entonces,
Es interesante poder ver estos conceptos como lo hemos compartido ahora, para poder entender que realmente ese impacto, ese aporte que supuestamente se le hace a la economía, no es tan tal. Ahora, si entrara todo ese dinero al país de las facturaciones que se hacen por los paquetes turísticos, si entrara todo ese dinero de las facturaciones que se hacen a los clientes de zona franca que están fuera del país, y todo ese dinero entrara al país, evidentemente tendríamos una bonanza económica y muy probablemente no tendríamos el grave problema que tenemos con el tema del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque tendríamos más dinero en dólares localmente con el cual poder pagar esos intereses de la deuda que también se pagan en moneda dura, es decir, en dólares. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en el día de hoy. En Líderes para el Bien, la fuerza de la verdad, y conceptualizando el soberano mandante, el interés nacional.